cuidemos, eso es lo importante. Lore, tú me ayudas con las preguntas si van surgiendo en el camino, ¿verdad? Porfa. Yo te ayudo, Ana Pau. Gracias, Humberto. Abril, ¿tú nos indicas cuando iniciemos? Sí, esperamos 2 minutitos más para que se terminen de conectar porque sigue llegando público. Ok. Si gustan, podemos comenzar 6:03. ¿Les parece bien? De acuerdo, 6:03 inicio. Perfecto. Si quieres, ahorita que puedes, Ana Pau, revisa el chat porque ya te están saludando muchos amigos. Edgar López, Juano Rosas, Mauricio Flores. Muy bien, Pentágono. Ay, qué bueno, qué padre todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Esperamos dejarles una plática llena de valor en el que podamos intercambiar ideas. Yo traigo bastantes ideas aquí en una presentación que les hice, pero creo que, como siempre, la parte más enriquecedora es el diálogo, ¿no? Entonces, ojalá y podamos platicar. Muy bien, pues estoy dando ya inicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Humberto Muñoz Grandé, coordinador del doctorado de Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Y el día de hoy les damos la bienvenida a nombre de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac a este webinar en donde tenemos como tema central las finanzas con enfoque de responsabilidad social a cargo de la maestra Ana Paula Fernández del Castillo. Y como ustedes seguramente saben, este webinar forma parte de una serie de 4 que realizamos desde el año pasado, a partir de septiembre, en donde contamos con la presencia de destacados no solamente expertos en distintas materias relacionadas con la innovación y la responsabilidad social, sino también destacados egresados y estudiantes tanto de la maestría como del propio doctorado. Entre ellos inauguramos este ciclo con la maestra Laura Vidales, quien el 24 de septiembre nos reflexionamos sobre el compromiso social y el nuevo voluntariado. Con esta misma línea temática, el 15 de octubre, el doctor Luis Alonso Martínez nos presentó y conversamos sobre la gestión del voluntariado y su impacto en la sostenibilidad de las instituciones. Y finalmente, para cerrar el año 2020, el día 12 de noviembre, el doctor Federico de Arteaga platicó con nosotros sobre los negocios socialmente responsables en la comunidad. El día de hoy, repito, contamos con la valiosa presencia y participación de la maestra Ana Paula Fernández del Castillo, quien es directora general de ISD, para que charlemos sobre las finanzas con enfoque de responsabilidad social. Así le pido al doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, quien es el
director de la Facultad de Responsabilidad Social, nos dé unas palabras y presente a nuestros invitados. Adelante, doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Humberto. Buenas tardes, coordinador del doctorado en Innovación, Responsabilidad Social y Sostenibilidad en modalidad mixta con enfoque internacional. Y pues saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos más o menos 60 participantes que estarán muy atentos a las reflexiones que nos comparta Ana Paula Fernández. Ana Paula, como sabes, es un gusto tenerte en la facultad. Te has convertido en una aliada cercana que de manera desinteresada busca compartir su conocimiento, sus estrategias, la valiosa información y el valioso capital que ha ido conformando, la valiosa experiencia a lo largo de muchos años trabajando ya estos temas de responsabilidad social, sostenibilidad. Y en esta ocasión acompañándonos con este webinar titulado Finanzas con enfoque de responsabilidad social. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza y además verán que es larga, o sea que no puedo abreviar, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que destacar de la semblanza de Ana Paula. Como decía el doctor Humberto Muñoz, ella es directora general de ESD, Initiatives for Sustainable Development, empresa de consultoría en desarrollo sostenible. Es licenciada en arquitectura por la Universidad de Anáhuac, orgullosamente egresada de esta generación de grandes líderes, pero mejores personas. Maestra en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, del IPADE, y actualmente regresa, por supuesto, a su alma mater a cursar el doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac, México. Fue directora corporativa de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, en donde trabajó 18 años. Fue fundadora y primer presidente del Subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, para quien escribió su guía de sustentabilidad. Es asesor en infraestructura sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia de Cooperación Alemana del Desarrollo, la GIS. Ha desarrollado las estrategias de la Red Mexicana de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Aeroméxico, Fundación Lala, Traction, y asesorado a empresas como la Bolsa Mexicana de Valores, Airbus Group, Traction, Citibanamex, Energía del Valle de México, Gasoducto de Morelos y USA, por mencionar solo algunas. Es consejera de World Vision México, la organización civil dedicada a la protección de niños y adolescentes más grande del mundo, después de UNICEF y del Consejo Consultivo de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Es nuestra asesora, miembro de este consejo asesor. Ha participado como ponente en conferencias y mesas de trabajo de la OSD, del G20, Pacto Mundial de la ONU, el International Chamber of Commerce y la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo en distintos lugares del mundo, pero además asiste a todas las COPs de cambio climático, de biodiversidad, está en los eventos más importantes y siguiendo pues lo último que esté sucediendo en los temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Así que hoy estamos de manteles largos. Muchas gracias, Ana Paula, porque además es una gran amiga, excelente pues compañera de estudios y de reflexiones, y estamos muy contentos de que puedas compartir con nosotros y que nos permitas abrevar de tu conocimiento. Sin más, Ana Paula, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, doctor Santinelli. Gracias a la Facultad de Responsabilidad Social de mi alma mater, a la que, como efectivamente dices, regresé muy orgullosa ahora a ser candidata a doctor.
muy honrada de que mis dos asesores de tesis, el doctor Muñoz Grandé y el doctor Forzán, estén aquí presentes también escuchando lo que pueda compartir con toda la gente que amablemente nos acompaña. Si me permiten, voy a proyectar una presentación que nos va a servir como guía para ir compartiendo lo que tenemos. Denme un segundito porque no la encuentro. Me parece que aquí se ve, si me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve, Ana Pau. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como mencionaba el doctor Santenelli, vamos a hablar de las finanzas con enfoque de responsabilidad social. Y a la hora de compartir la invitación, preguntaba yo si se vale ganar dinero a costa de lo que sea, si en estos tiempos de COVID se está generando valor. Y creo que vale la pena pues que empecemos a analizar un poco qué significa esto de las finanzas y qué significa esto de la responsabilidad social. Vamos a empezar de abajo para arriba, porque de repente pensaríamos que las finanzas son una rama de las matemáticas puras. Y no, las finanzas, si lo vemos en su definición en la parte inferior de la pantalla, dice que son esta rama de la economía que habla de o estudia de la obtención y la administración del dinero y el capital, y cómo los agentes económicos deben tomar decisiones de inversión, de ahorro, de gasto, de generación de valor en condiciones de incertidumbre. Hablemos si ahora estamos en condiciones de incertidumbre. Pero vamos hacia arriba, ¿no? Dice que las finanzas son una rama de la economía. Entonces, ¿la economía qué es? Pues es una ciencia social que intenta responder cómo las sociedades hacen para satisfacer las demandas potencialmente infinitas de sus ciudadanos y con un conjunto finito de recursos. O sea, estamos demandando mucho en un mundo limitado. ¿Y qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son una rama de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Y estas se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. ¿Y por qué era importante ir haciendo este análisis y este seguimiento de dónde vienen las finanzas? Porque no podemos olvidar que las finanzas se deben a la humanidad y tienen que estar al servicio de estas necesidades que tiene la gente en su conjunto, en sociedad. Entonces, bueno, pues ya que estamos hablando que es parte de las ciencias sociales, tendremos que hablar de la responsabilidad social. Hay un doctorado en responsabilidad social, por lo tanto, entrar en definiciones puntuales de responsabilidad social, pues es muy difícil, pero por simplificar, podríamos decir que es ese compromiso que tenemos todas las personas, de forma individual o colectiva, de lograr beneficios a la sociedad. Y bueno, pues hay muchas definiciones de la Comunidad Europea, del ISO 26000, del CEMEFI, de la ONU, y yo destacaría que habla o de estas tres palabras en particular: compromiso, obligación y la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, es un compromiso, es una responsabilidad que adquirimos cada una de las personas en medida y en función de nuestros principios y valores. Dice Antonio Argandoña, un profesor muy destacado del Instituto del IESE, de la Universidad de Navarra, en Barcelona, dice, la responsabilidad es una combinación de teorías éticas, sociológicas y económicas. Y a veces estas teorías éticas, sociológicas y económicas son incompatibles o se encuentran en contraposición. De ahí la dificultad de poder vivir en una responsabilidad social. Pues si nos vamos a esta parte de las ciencias sociales, que están relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano, pues tendríamos que estarnos preguntando cómo entendernos, ¿no? La importancia de las ciencias sociales está en que es el camino que la ciencia nos permite entendernos a nosotros mismos. Y si entendernos en lo individual es complicado, pues imagínense qué complejo es entender a una única especie, la Homo sapiens, en un solo planeta, que es el planeta Tierra.
De ahí la importancia que no perdamos de vista dónde estamos. Hace 2 días el World Economic Forum publicó su Global Risk Report, que se publica todos los años, generalmente en el mes de febrero. Ahora se adelantaron y lo publicaron el 19 de enero. Y quiero destacar nada más este primer párrafo con el que arranca el reporte. Dice, el costo humano y económico inmediato del COVID-19 es grave. Amenaza con retrasar años de progreso logrado en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y con debilitar aún más la cohesión social y la cooperación mundial. La pérdida de puestos de trabajo, la ampliación de la brecha digital, las interrumpidas interacciones sociales y los cambios abruptos en los mercados podrían conducir a consecuencias nefastas y a la pérdida de oportunidades para gran parte de la población mundial. Las ramificaciones en forma de disturbios sociales, fragmentación política y tensiones geopolíticas darán forma a la eficacia de nuestra respuesta a otras amenazas clave de la próxima década, como son los ciberataques, las armas de destrucción masiva y sobre todo el cambio climático. Vaya escenario dramático nos pinta el Global Risk Report del World Economic Forum. Y subrayé esta parte que dice, a la pérdida de oportunidades para gran parte de la población. Y yo no estaría de acuerdo con esa frase de este reporte. Creo que en toda crisis, en todo momento de cambio histórico, hay muchísimas oportunidades. Y creo que las oportunidades se presentan justamente en una visión de responsabilidad social. Este momento histórico que estamos viendo va a ser analizado en el presente y en el futuro justamente por las ciencias sociales, ¿no? En la antropología, desde un punto de vista antropológico, vamos a ver el hombre, su parte biológica, natural y cultural. La sociología nos va a decir cómo hemos reaccionado ante este confinamiento. La geografía nos está demostrando los cambios que está habiendo en el entorno natural gracias al confinamiento del ser humano. La historia contará, ¿no? El cómo actuamos como sociedad, la comunicación, la lingüística, qué importante va a ser en el momento de verbalizar nuestros problemas. Las ciencias políticas van a demostrar la capacidad que tuvieron los gobiernos internacionales para atender la problemática del COVID. Y la psicología nos va a decir qué tan locos vamos a salir de este confinamiento. Pero la economía es lo que nos lleva después a las finanzas y nos habla de la producción, la administración, la distribución de bienes y servicios dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces es aquí donde nos vamos a tener que enfocar para atender estas necesidades de la sociedad. Dice la economía que intenta responder cómo las sociedades hacen para satisfacer las demandas potencialmente infinitas de sus ciudadanos con un conjunto finito de recursos. O sea, los recursos son limitados, ¿no? Y ya nos los decía el Financial Times en su portada del 18 de septiembre del 2019. Tenemos que repensar este capitalismo, tenemos que replantear cómo vamos a pensar la forma de libre mercado hacia el futuro, ¿no? Y ponía yo esta caricatura porque decía, pues estamos viviendo una tercera guerra mundial con este COVID, ¿no? Y esta pobre está preocupada porque compró su iPhone nuevo. ¿Cómo satisfacer, ¿no? Las necesidades humanas? ¿En qué están basadas las necesidades humanas de una sociedad hoy tan separada y tan dividida, ¿no? La necesidad de tener un país en donde formar un futuro, la necesidad de tener una vivienda digna, la necesidad de tener agua potable, la necesidad de contar con servicios de salud de calidad, la necesidad de tener igualdad de oportunidades. El populismo no es casualidad. El populismo atiende a esta deuda social que existe en todo el planeta, en todos los países, y aparecen líderes que podrían no gustarnos, pero que están llenando un vacío que si no llenamos nosotros, una política barata lo va a llenar.
Y ya ha habido grandes pensadores de la economía que han presentado diferentes alternativas a cómo tener un mundo mejor. Y así vimí que Amartya Sen recibió el Premio Nobel de Economía en 1998 con su teoría del desarrollo humano y que promueve a la persona o que busca potenciar las capacidades de las personas. Tenemos otro importante pensador en Christian Felber con la economía del bien común, también hablando de los valores de la confianza, la cooperación, el aprecio, la democracia, la solidaridad. El año pasado, en la mitad del COVID, el Papa Francisco reunió en una reunión mundial virtual, lo que se le llamó el World Economic Forum de Francisco, a una convocatoria a lo que él llama la economía de Francisco, y no la economía de Francisco por él, sino a la economía de Francisco de Asís, de un mundo que desafía humanizar más la economía y proponer estrategias sostenibles basadas en la caridad, en la solidaridad, en la virtud, pensando también en la preservación de nuestro planeta, muy fundamentado en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Y nos dice la economía, nos dicen las finanzas, ¿no? Que las finanzas son esta rama de la economía que estudia, ya decíamos, la obtención y la administración del dinero y del capital, y cómo estos agentes económicos toman decisiones en la administración, inversión, ahorro, gasto y generación de valor en condiciones de incertidumbre. Y entonces sí podemos encontrar finanzas personales en el cómo cuido yo mi dinero, las finanzas familiares, cómo preveo los ingresos de la familia, sus necesidades y su estabilidad. Están también las finanzas sociales de organizaciones de la sociedad civil con sus características muy particulares. Están las finanzas empresariales, las finanzas del Estado o las finanzas internacionales, pero creo que en todas ellas vamos a poder ir encontrando comunes denominadores de responsabilidad social. Cuando hablamos de finanzas, lo primero que nos viene a la mente es el dinero, ¿no? Y los que han tenido la oportunidad de leer el libro de Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari, él da una explicación muy curiosa del dinero, ¿no? Y dice, el dinero es ese valor de nuestra imaginación común o un constructo psicológico, el más universal y eficiente sistema de confianza mutua que jamás haya inventado el hombre. ¿Qué es el dinero? El dinero no es nada. El dinero, como dice Harari, es un constructo psicológico. Y si vemos la definición que el Banco de México nos da del dinero, pues no está muy lejana de lo que dice Harari. Dice, en general el dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como un medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como dinero, ¿no? Los aztecas usaban el cacao como una pieza de intercambio. En tiempos del mercantilismo, los metales como el oro y la plata fueron usadas ampliamente porque tienen un valor intrínseco y era fácil transportarlos. Actualmente los billetes no tienen un valor intrínseco. Un billete de 500 pesos pues no vale nada, ¿no? Vale exactamente la confianza, está basado en la confianza que la persona tiene para esas transacciones y sabiendo que ese papel moneda pues tiene un valor social y un reconocimiento social. Y entonces, pues vayámonos a pensar un poco en las finanzas empresariales. Las finanzas empresariales son las que nos permiten identificar mejor qué puede ser responsable o no. Y entonces vámonos a un estado de resultados tradicional, que es a través del cual se analiza las finanzas de una empresa, ¿no? Los estados de la situación financiera de una empresa se ven generalmente con el estado de resultados, con un balance, con el estado de flujo de efectivo. Entonces, el estado de resultados, lo primero que registra cualquier empresa son sus ingresos o ventas. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos todos en unas finanzas con un sentido de responsabilidad social es si los ingresos que estamos viendo son legales y son justos o se deben a la venta
de productos de mala calidad, a la especulación financiera, a que dimos información falsa y obtuvimos un beneficio de eso, se obtiene a través de un monopolio y un control del mercado, se obtuvieron por información privilegiada, porque hay una parte, negocios de partes relacionadas no transparentes, porque viene del crimen organizado, facturistas, evasión de impuestos, corrupción, extorsión, lavado de dinero, favores políticos, empresas fantasmas, ¿no? Entonces, ser legal, ser legítimo y ser justo como empresario, pareciera que hoy es como de gente poco inteligente, ¿no? Que la obtención de dinero rápido y fácil hace exitosas a las personas. Y digamos que la primera lección de las finanzas desde un punto de vista de responsabilidad social es que tenemos que tener ingresos legales y justos. Un segundo gran tema de los estados de resultados, el famoso EBITDA, ¿no? El EBITDA que significa el flujo de efectivo de una empresa o los ingresos. ¿Dónde viene y cómo obtenemos ese EBITDA? Y ahorita vamos a entrar un poco más a detalle. También tenemos el balance de la situación financiera, ¿no? El activo, el pasivo y el capital, un balance tradicional de la contabilidad. Y desde un punto de vista financiero y lo que nos enseñan en los MBAs, ¿no? Cuando estudiamos una administración de empresas, del capital o del patrimonio neto. Dice, se considera el patrimonio neto de una empresa como el valor de esa empresa. Cuando una empresa da beneficios, ese dinero se incluye dentro del patrimonio de la empresa, por lo que la misión principal de los directivos de una empresa es aumentar el patrimonio neto. Cuanto mayor sea el patrimonio neto, mayor es el valor de la empresa. Y este es el primer cuestionamiento que tendríamos que hacer desde la responsabilidad social. Creo que una de las cosas que más se nos enseña cuando estudiamos responsabilidad social, cuando estás haciendo un doctorado, es a cuestionar los paradigmas, es a cuestionar aquellos principios que parecen ya escritos en piedra y que habría que ver si son así. Y yo mi primer cuestionamiento al paradigma de las finanzas es si efectivamente la principal responsabilidad de un directivo es el aumentar el patrimonio neto, ¿no? Y ahorita vamos a responder eso, pero decía Peter Drucker, si queremos saber qué es una empresa, debemos empezar por su propósito. Y su propósito debe de estar fuera de la empresa misma, ¿no? De hecho, se debe de estar en la sociedad porque la empresa es un órgano de la sociedad. Las empresas existen para satisfacer una necesidad de la sociedad. Entonces, aquí está el cuestionamiento, aquí está la ruptura del paradigma. Sí, se vale generar mucho EBITDA, sí, se vale generar mucho patrimonio, pero no a costa de lo que sea. Y ahí está uno de los principios básicos de las finanzas, con una perspectiva de responsabilidad social. Se vale ganar mucho dinero, pero no a costa del bienestar de los colaboradores. Se vale ganar mucho dinero, pero no a costa de destruir conocimiento, procesos y controles. Se vale ganar mucho dinero, pero no abusando de la sociedad, no abusando de los más débiles, no abusando de las relaciones políticas, no abusando de la corrupción. Se vale ganar mucho dinero, pero no destruyendo el medio ambiente, no destruyendo a nuestro planeta. Se vale ganar mucho dinero, pero no haciendo no permitiendo la obsolescencia de la industria y de la tecnología, ¿no? No se vale ganar mucho dinero haciendo evasión fiscal. Y vamos a hablar del capital, ¿no? Porque generalmente entendemos o confundimos al capital con el patrimonio, ¿no? Y el patrimonio económico, entendido en un balance como el capital, pues es solamente eso, el capital económico. Pero no debemos de olvidar que en las empresas hay capital intelectual y que se puede generar valor cuando creamos más conocimiento, cuando creamos nuevas patentes, cuando desarrollamos marcas, cuando generamos goodwill, cuando hacemos innovaciones y desarrollo. Ahí
está el capital social y el capital político también que tiene una organización. Y crece cuando mejoras tus relaciones sociales, cuando mejoras las condiciones de la sociedad en la que estás desarrollando tus actividades, cuando utilizas tu capital político como empresa para hacer una política pública más equitativa para la sociedad. Está el capital natural también, que se puede aumentar cuando regeneramos ecosistemas, cuando protegemos la biodiversidad, no cuando estamos generando residuos. Ya hoy no se vale hablar de net zero, ya no se vale hablar simplemente de no generar impactos, hay que regenerar. El capital industrial y tecnológico también se aumenta cuando te adaptas tecnológicamente, cuando tienes inversiones en mantenimiento, cuando haces infraestructura nueva, cuando tienes innovaciones tecnológicas en equipo, en maquinaria. Y sin duda el capital económico pues también se debe de acrecentar y también debe de crecer y debe de generar utilidades, que sí, efectivamente las empresas ofrecen estos productos y servicios para satisfacer una necesidad y atendiendo esa necesidad generar utilidades. Quisiera empezar concluyendo con algunas ideas. La ciencia importa y para crear valor hay que mejorar los procesos, hay que gestionar los riesgos, hay que desarrollar patentes, innovar, investigar y desarrollar, ¿no? Porque justo el COVID nos ha demostrado que la ciencia es importantísima. La solidaridad social tiene que estar enfocada en la movilidad social. De la única manera en la que nosotros podremos saber si somos buenos empleadores es si nuestros colaboradores y sus familias han podido tener movilidad social, si las presentes y futuras generaciones de nuestros colaboradores tienen una mejor calidad de vida y un mejor bienestar. Y entonces, en esta solidaridad social, sí, como empresas, no podemos perder de vista la filantropía estratégica, no podemos perder de vista que nuestros colaboradores tienen familias, que se necesita la ayuda humanitaria, que hay que trabajar con la academia para desarrollar conocimiento, que hay que hacer alianzas sectoriales y empresariales, que hay que adquirir un compromiso político, no se puede ser insensibles ante la problemática política de un país y sin duda tener un compromiso internacional, pero sobre todo tener un pensamiento del bien común. La regeneración del planeta, ya decíamos, ¿no? Tenemos que controlar nuestros insumos, tenemos que eliminar los residuos al aire, al agua, al suelo, tenemos que reconstruir ecosistemas y todo esto se ve reflejado en nuestros balances y en nuestros estados de resultados. Apoyar al desarrollo cultural de los pueblos. No podemos olvidar que la cultura forma parte de la biodiversidad y preservar las tradiciones de lo local. Hay que pensar global, pero hay que actuar local. Y hay que adaptarnos a esta cuarta revolución industrial, haciendo infraestructura resiliente, mantenimientos y actualizaciones, adaptación tecnológica, pero sobre todo ser ágiles en la toma de decisiones de cambio. Y se preguntarán, oigan, ¿y el capital humano qué? ¿No? Porque hemos hablado de todos los capitales y no hemos hablado del capital humano. Pues de entrada, yo les preguntaría, ¿y tú de quién eres capital? ¿Eres recurso? ¿Eres únicamente trabajo por dinero? Y este es otro paradigma que tenemos que romper en las empresas. Las personas no son capital de nadie. Las personas son fin, no son medio. Y el estado de resultados no las puede tratar como un instrumento más. Dice, con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de la ciencia y la técnica y sobre todo a la incesante elevación de la cultura y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Y esto nos lo decía Juan Pablo II en 1981. La dignidad humana es un valor y un derecho innato. No podemos pensar que la dignidad del trabajo, un trabajo digno, no depende o no recae en el tipo de trabajo que se realiza, sino que la dignidad es el valor intrínseco de la persona y por lo tanto cualquier persona que realiza un trabajo es una persona que debe de ser tratada con dignidad.
Por lo tanto, la persona no es un fin de recurso contable. Y esa es otra lección de las finanzas desde una perspectiva de responsabilidad social. Están las métricas de costos y eso no lo podemos evitar. Tenemos que registrar salarios, pero salarios justos. Tenemos que registrar inversiones que protegen los derechos humanos y laborales de nuestros colaboradores. Tenemos que pagar compensaciones que permitan a las personas y a sus familias vivir en condiciones decentes, cubriendo más allá de sus necesidades básicas como alimentación y vestido, salud, educación y vivienda. Lo que decíamos, tenemos que ver si la capacidad de pago o la forma en la que nosotros estamos pagando permite a las personas que colaboran con nosotros y a sus familias tener movilidad social. Y el valor más importante de las personas es su dignidad, ¿no? Por lo que tenemos que saber que estamos trabajando personas que deben de compartir el propósito de la empresa. Tenemos que fomentar la congruencia de los valores organizacionales. Tenemos que permitir el esparcimiento y el equilibrio de vida de nuestros colaboradores. Y tenemos que generar historias que dan sentido de orgullo y trascendencia a nuestros colaboradores. Y eso, la dignidad de las personas, no se puede ver reflejada en un estado financiero, ¿no? Entonces, el trabajo humano no es una mercancía que se ofrece al alza o a la baja en el mercado laboral. No es un trueque de tú trabajas y yo te pago, ¿no? Todas las personas que realizan un buen trabajo meten ahí su voluntad y se consagran a hacer el trabajo cotidiano con todas sus fuerzas, lo hacen con disciplina, entregan el tiempo que disponen, imprimen en él su personalidad, sus cualidades y realizan la tarea de forma muy valiosa. Entonces no podemos perder de vista que el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores es una perspectiva humana, social y trascendental de la empresa. Entonces, este Chief Financial Officer, ¿no? Este CFO socialmente responsable, ¿qué esperaríamos de él, no? Pues que ponga al centro a la persona, que trabaje por el propósito de la empresa, en atender con calidad una necesidad de la sociedad, que enfoca su gestión en la generación de valor integral de la empresa en todos los ámbitos de los capitales de la organización, que logra un equilibrio de las demandas de los diferentes stakeholders, que aunque a veces contrapuestas, tienen que buscar un equilibrio, que comunica abiertamente y oportunamente sobre los resultados de la organización y que sí, además de todo eso, genera beneficios. El COVID nos ha enseñado lecciones muy, muy importantes, que hay que identificar lo que genera valor en nuestra vida, que el dinero no garantiza la salud física, mental o emocional de las personas, que compartir con la familia y los amigos es un privilegio. Nos hemos dado cuenta de darle ese valor a la naturaleza y a los espacios abiertos ahora que no podemos salir, que es un privilegio tener tecnología para comunicarnos como lo estamos haciendo hoy, que es bendecido el que tiene un trabajo en tiempos de crisis, que las finanzas más sanas son las que nos permiten ser felices y que la felicidad se encuentra solamente en la paz interior y en compartirnos a nosotros mismos con los demás. Y así es como yo diría que podemos hablar de unas finanzas con una visión de responsabilidad social. Muchísimas gracias. Y así, con gusto, podemos abrir a preguntas. Muchas gracias. Invitamos a nuestros asistentes a compartir con nosotros sus preguntas en el chat específico de preguntas y respuestas de este Zoom. Y entre tanto, Ana Paula, reflexionar contigo si tú consideras que los líderes los CFOs, como tú bien lo señalabas, si es común encontrar entre estos CFOs un nuevo liderazgo, por llamarlo de alguna manera, un liderazgo sostenible, un liderazgo con responsabilidad social, sin intentar acuñar ningún término, es solamente como una idea. Si tú notas algún cambio que se esté dando y si eso lo puedes relacionar con el desempeño organizacional.
Me encantaría decirte, Humberto, que sí, y la verdad es que no, ¿no? Seguimos viendo en los líderes financieros un enfoque muy a las matemáticas de la empresa, ¿no? Y aunque sí estamos viendo que los mercados se está exigiendo cada vez más una respuesta a las conductas de gobierno corporativo, a los impactos ambientales y a los impactos sociales que están generando las organizaciones, que los grandes fondos de inversión a nivel mundial y que los fondos de pensiones están transformando su análisis de riesgos a incluir estos temas mucho más en su análisis. Me atrevo a decir que todavía hay una distorsión en la educación financiera a nivel mundial. Hoy todavía el mensaje es la responsabilidad de la empresa y del CFO es la maximización de las utilidades a costa de lo que sea, ¿no? Hoy todavía los mercados de valores le están pidiendo la máxima rentabilidad económica a las empresas. Sí está habiendo una transformación, Humberto, sí los mercados se están dando cuenta que este modelo de libre mercado de consumo absoluto no va a llevar a nada bueno. La transformación está siendo lenta, ¿no? Y sí vemos a las empresas cada vez más reaccionar desde un punto de vista financiero a atender estas necesidades. Pero creo que falta acelerar muchísimo una visión de CFOs con una perspectiva de la no inmediatez y de una visión de largo plazo, que es lo que también nos exige la responsabilidad social. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, entre tanto que podemos empezar a verlas también en esta sección de preguntas y respuestas. Ana Paula, entre tanto también tenemos una intervención del doctor Santinelli. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Ana Paula. La verdad es que es una delicia, es un placer escuchar tus reflexiones porque precisamente combinan eso que estamos buscando, combinan el enfoque social, el enfoque ambiental y la generación de recursos. Entonces, me gustaría que desde un comentario personal nos pudieras compartir cómo estas reflexiones que hemos ido generando con tus compañeros, con los distintos catedráticos del doctorado, ¿cómo te han llevado a ese equilibrio tan interesante que nos compartes en este director de empresa que tiene que responder a sus accionistas, a sus proveedores, a sus clientes, por supuesto a sus empleados y sus familias, pero también está con una conciencia profunda de tener a la persona o a la dignidad de la persona humana al centro de todos los procesos? Pues creo que la gran riqueza que para mí ha traído el doctorado Miguel Ángel y el estar estudiando a tantos pensadores, ¿no? Y lo decía en las primeras láminas con la reflexión del profesor Argandoña, el doctor Argandoña del IESE, y lo hemos visto en el doctorado, es que es mucho de ética, es mucho de filosofía, es mucho de sociología, es el derecho, es el medio ambiente, es la sociología, es el pensamiento cristiano. No podemos negar al final del día que formamos parte de una universidad católica con una visión de la doctrina social de la Iglesia que nos enseña de la dignidad de la persona y no solo en la visión terrenal, sino en esa visión de trascendencia, ¿no? De cómo todos los seres humanos, no importa la religión que tengamos, tenemos un deseo de trascender, de dejar un legado, ¿no? Y yo creo que esta reflexión sistémica, multidimensional, de tantas prácticas, es lo que enriquece muchísimo este análisis de la responsabilidad social, del desarrollo sostenible, el que no es en un solo plano, no podemos ver a las finanzas como las matemáticas, ¿no? Al medio ambiente como el recurso natural, sino es en la combinación y en el conjunto del todo en donde realmente encontramos
la dignificación del ser humano y la prosperidad del planeta, ¿no? Muchas gracias, Ana Paula. Y tenemos, voy a hacerte voy a compartir contigo 3 preguntas para que las respondas como mejor consideres, en el orden que tú prefieras. Y la primera es de Leticia Martínez, que nos pide una explicación un poco más detallada sobre las acciones para incentivar la movilidad social. Por su parte, Ricardo nos plantea que cuando empezamos un emprendimiento, nos pregunta cómo podemos asegurar que estamos incorporando los distintos elementos de desarrollo sostenible cuando este proyecto inicia. Y finalmente, Andrea nos pregunta sobre cómo propondríamos medir el impacto social, los estándares en los distintos tipos de programas, porque si bien existen en el medio ambiental, seguramente aquí no es que decir, probablemente en otros ámbitos no existen. Entonces, de estas 3 preguntas de tu audiencia. A ver, empezaría con la pregunta de Ricardo y de los emprendedores, ¿no? En algún momento en las discusiones doctorales hablábamos de si se podía hablar de emprendedores socialmente responsables, ¿no? Un emprendedor ya es socialmente responsable. ¿Por qué? Porque es un creador, es un innovador, es alguien que quiere hacer algo nuevo y distinto. Entonces, de naturaleza, un emprendedor, nada más por tener la valentía de emprender, ya es socialmente responsable. Y yo le diría que la primera responsabilidad que tiene un emprendedor en sus primeros 5 años es sobrevivir, ¿no? Es consolidar su idea, es fortalecerse, es convertirse en un negocio estable y después empezar con las métricas de la responsabilidad social. Creo que la primera preocupación del emprendedor es salir adelante y lograr consolidar su idea. Entonces es un tema difícil, ¿no? Porque además ahorita los jóvenes están haciendo mucha empresa social, mucho emprendimiento social, en donde lo que están buscando es impactar a la sociedad con sus creaciones. Entonces creo que ahí está la combinación y yo les diría, no se desgasten por las métricas, desgástense por su idea, consolídenla y conviértanse en idealistas para lograr hacer fuerte ese propósito de una empresa que el día de mañana pueda ser grande, fuerte y entonces entrar al tema de las métricas. A Leti, en la respuesta de la movilidad social, es uno de los temas más difíciles, pero yo creo que que no sería difícil para un contador medir, ¿no? Porque tendríamos que analizar cuál es el costo básico, ¿no? De vivir con dignidad en un país. O sea, un padre de familia con una esposa que trabaja o una madre soltera que tiene 2 hijos, ¿no? ¿Qué necesita para poder transportarse, darle de comer, darles una vivienda digna, garantizarles salud, garantizarles educación, garantizarles recreo? Si el sueldo que nosotros le estamos pagando a esa mujer, a ese padre de familia, a ese hombre cabeza de familia o a cualquier cabeza de familia, no es suficiente para que estos satisfactores básicos de su familia se vean cubiertos o ante una crisis mínima, estas personas caigan en pobreza educativa, en pobreza de vivienda, en pobreza patrimonial, o en pobreza extrema, pues eso quiere decir que no estamos pagando lo justo para lograr una movilidad social, ¿no? Hay muchísimos estudios que hablan del salario mínimo, ¿no? Y de las muchos juicios que ha habido de política pública en si debiera o no haber salarios mínimos y cuáles son los que tendrían que existir para lograr que no haya este déficit de desarrollo familiar. Y luego la última pregunta era ¿cuál, Humberto? La de... Estaba relacionado con los temas de medición de impacto social. Ajá, la medición del impacto social. Tenemos que entender qué significa por medición de impacto, porque generalmente desde una perspectiva financiera, lo que queremos es monetizar todo, ¿no? Y ponerle un valor monetario a todo. Y yo te diría, ¿cuánto vale el que una familia no tenga movilidad social?
cuánto vale el destruir un control de una empresa, ¿no? ¿Cuánto vale perder una marca? ¿Cuánto vale corromper, ¿no? ¿Cuánto vale utilizar el capital político para extorsionar a alguien? ¿Cuánto vale? Entonces, el medir los indicadores sociales, pues siempre han sido un tema muy complejo porque tienen mucho de subjetividad, ¿no? Por eso a las ciencias sociales les llaman ciencias blandas, ¿no? Muy contrario a todos los que se dedican a las ciencias sociales, pero porque no pueden ser números tan rígidos, tan puntuales, ¿no? Entonces, oye, ¿hay indicadores de impacto social? Pues sí puedes ver el número de personas que tienes que movilizar cuando desarrollas una infraestructura o la cantidad de familias que son impactadas por una deforestación pero la verdad es que yo creo que pues por eso se ganó Amartya Sen el Premio Nobel de Economía, ¿no? Porque quiso medir el desarrollo humano desde una perspectiva social, humana, midiendo las potencialidades de las personas. Entonces, yo creo que las primeras métricas que tendríamos que hablar son las de bienestar social y las del bienestar humano. De acuerdo, y tenemos poco tiempo y tenemos varias preguntas. Por otra parte, te pregunta Edgar, ¿cómo comprender desde el punto de vista financiero y de responsabilidad social el valor de las personas con discapacidad social? Esta categoría de valor visto desde una perspectiva financiera. También, bueno, una pregunta de Carlos sobre movilidad social que entendería, pues de alguna manera ya obtuvo respuesta. Y Obed Fragoso también nos comenta sobre que en agosto de 2019 en Estados Unidos algunos representantes de empresas firmaron un manifiesto en donde se hablaba de un capitalismo más inclusivo. ¿Qué opinión te merece este término para tu consideración? ¿Y qué otras medidas, además de las emisiones y residuos, pueden empezar a implementar las organizaciones pensando en el largo plazo? Nos pregunta Víctor. Ok, muchas preguntas, muchas preguntas muy diferentes. A Edgar, la pregunta de las personas con discapacidad. Todas las personas somos discapacitadas, ¿no? Porque tenemos capacidades diferentes. Hay quien tiene discapacidad física, hay quien puede tener discapacidad intelectual, hay quien puede tener una discapacidad motriz. Pero creo que hay un tema que es el común denominador, que todas son personas. Y como decíamos, el valor intrínseco de una persona es su dignidad. Entonces, no vale más o vale menos una persona con una discapacidad. Por lo tanto, incluir a las personas con discapacidades intelectuales, motrices o de cualquier otra naturaleza dentro de una organización demuestra que la organización reconoce a la persona como digna y que reconoce al trabajo como una vía para que esa persona pueda potenciar esa dignidad que tiene. Entonces, todas las empresas que incluyen a personas con discapacidad en una organización, mis respetos, mi enhorabuena y definitivamente es algo que hacer, porque a los que nos consideraríamos personas sin discapacidad, las lecciones de vida, del esfuerzo de trabajo que ponen estas personas en el quehacer diario, es un ejemplo de honrar al trabajo cotidiano que a veces despreciamos mucho. Entonces, toda persona vale lo mismo, no importa si tiene discapacidad o no. El valor intrínseco de una persona es su dignidad. Entonces, creo que con eso respondo a Edgar.
Ya hablamos del tema de la movilidad social. Y la siguiente pregunta, Humberto, recuérdame porque se me fue. Sí, está relacionado con el término de capitalismo inclusivo. Sí, esto surge de una organización que se llama el Chaos Roundtable. Y efectivamente, ¿no? Estas empresas sumaron este compromiso de capitalismo inclusivo. Como han existido muchas firmas, Humberto, bueno, a todos los panelistas, yo les diría que ha habido una reflexión y ha habido la firma de muchas de estas cosas. Se ha estado discutiendo mucho del replanteamiento del capitalismo. Diría que al empresariado a nivel mundial le falta lo que dirían los gringos, walk the talk, ¿no? Hay que andar el camino hablado, hay que empezar a ser más congruentes. Y la congruencia de una persona solamente se ve cuando se vive, se habla y se trabaja con unos mismos principios, valores e ideales. Entonces creo que a los directores generales, a los CFOs, a los COOs, tal vez nos falta ser un poco más congruentes, ser la misma persona en su casa, con sus amigos, que al mando de una empresa, ¿no? El regresar a los valores fundamentales. Y no estoy hablando de todos, tenemos grandes empresarios a nivel mundial, muy congruentes y muy generadores de trabajos dignos, ¿no? Pero pues es una realidad que la economía mundial está siendo muy abusada y que sí necesitamos empresas más responsables, y para tener empresas más responsables necesitamos tener líderes y directores de empresa más honestos, pero como se necesitan también ciudadanos más honestos y políticos más honestos y consumidores más honestos, ¿no? O sea, no creo que sea un pecado individual, o sea, está muy mal cuando juzgamos a unos como buenos y a otros como malos, ¿no? O sea, el valor de un empresario que crea empresa, que pone su patrimonio por desarrollar y generar fuentes de trabajo dignas, esa persona tiene que ser alabada, reconocida y admirada, ¿no? Muy bien. Como es el funcionario público honesto o el ciudadano comprometido. Entonces, creo que en eso está. Creo que este grupo, me gusta que se den estas firmas. Ojalá y veamos resultados de compromiso más tangibles. Y tenemos muchas preguntas más, trataré de concentrarlas. Hay 3 relacionadas sobre el tema de finanzas y responsabilidad social. Primero, Edgar nos pregunta que si ESG está sustituyendo la responsabilidad social. Segunda, ¿cómo conciliar la responsabilidad social con la concentración de negocios y ante un futuro tan incierto? ¿Qué herramientas recomiendas? Y también Yasimir nos pregunta si, tu opinión, ¿existe algún sector empresarial con mayor apertura a la responsabilidad social? No. ESG no está sustituyendo la responsabilidad social desde mi punto de vista. Para mí, la responsabilidad social abarca los estudios, la investigación, la filosofía, el sustento teórico de lo ético, de lo económico, de lo ambiental, ¿no? Tiene los fundamentos básicos de lo que ya en la práctica puede ser la métrica del governance, de lo ambiental y de lo social. No confundamos nunca la métrica y el reporteo con el fundamento, ¿no? Entonces yo creo que responsabilidad social es un equivalente al bien común, ¿no? Si quisiéramos hablar, y el bien común va a ser, es y va a ser siempre, ¿no? La premisa básica. Yo creo que responsabilidad social es otra forma de llamarle al bien común. Ahora, un planteamiento económico, social y de gobierno corporativo o de gobernanza nos permite tener enfoques de diseño de estrategias más claras, con métricas más aterrizadas, con planes de acción más puntuales. Pero yo no creo que esté sustituyendo una cosa a la otra, porque siempre se necesita el fundamento teórico y la creación de conocimiento detrás de las métricas.
Y por lo mismo, a la hora que decían, oye, ¿cómo podemos tener más métricas en la empresa? Pues yo creo que el ESG, ¿no? Y tú lo sabes porque es la base de mi tesis, ya se queda corto, ¿no? O sea, lo económico, lo social y lo ambiental ya se puede estar quedando corto en las necesidades sistémicas del futuro, de las necesidades sistémicas de una organización. Porque ¿cómo vamos a hablar del equilibrio entre la innovación tecnológica y la creación de fuentes de empleo? ¿Cómo vamos a sustituir procesos y controles con automatización? ¿Cómo vamos a hacer eficiencias energéticas sin tecnología? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer ventas virtuales sin inversiones en un mundo digital? Entonces, pues se nos viene encima el cambio climático, se nos viene encima la inestabilidad social, se nos viene encima la cuarta revolución industrial, se nos viene encima una crisis económica a nivel mundial. Solamente pensando de forma sistémica y analizando las empresas de una forma sistémica y conectada, vamos a lograr los equilibrios. Entonces, yo creo que las estrategias de responsabilidad social tienen que ser eso, un entender el qué, el cómo y el con qué lo estoy haciendo de forma consciente, equilibrada y creando valor en cada uno de esos aspectos que la organización tiene. Perdón, no se escuchaba aquí. Muchas gracias. Y dos preguntas más y con eso estaríamos cerrando, Ana Paula. Dos relacionadas con temas de responsabilidad social, pero también con organizaciones de la sociedad civil. La primera nos dice si en tu experiencia y con la visión, supongo que con el tema de la organización de la sociedad civil en donde estás, ¿consideras factible que las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, debieran cumplir también con lo que la matriz del bien común hoy refiere para las empresas? Y también nos están preguntando cómo podemos acelerar el proceso donde las empresas visualizan el valor agregado de vincularse con las fundaciones, entendiendo por las fundaciones, supongo, todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. Ok. La matriz del bien común en la empresa y en la sociedad civil y en las organizaciones de la sociedad civil. A ver, no podemos perder de vista que tienen propósitos diferentes, ¿no? Una empresa tiene el propósito de atender una necesidad social y tener como intercambio el pago de un servicio por ese y con ese intercambio generar un beneficio, ¿no? Entonces, las empresas sí tienen la necesidad de crear utilidades, ¿no? Habiendo generado valor en todas sus dimensiones, sí, para mantenerse y seguir creciendo deben de generar utilidades. Las empresas de las organizaciones de la sociedad civil, como todos sabemos, son organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, su obligación no es la generación de utilidades, pero yo diría, sí la construcción de un patrimonio que le dé sostenibilidad, ¿no? Entonces, tenemos que entender que aunque las vocaciones son diferentes, los dos tipos de organizaciones atienden necesidades de la sociedad, ¿no? Tal vez las organizaciones de la sociedad civil necesitan tener ese enfoque más empresarial para gestionar mejor sus recursos y las empresas tendrían que aprender de las organizaciones de la sociedad civil la importancia del servicio a la sociedad que generan. Entonces, las métricas del bien común, pues yo creo que nos pueden servir hasta en lo individual, ¿no? O sea, si hablamos de responsabilidad social personal y de nuestra capacidad individual de transformar a la sociedad, pues es que hasta esas métricas nos vienen bien a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque el bien común es universal, porque no importa qué tipo de organizaciones somos,
¿no? Es la suma o es el conjunto de personas trabajando por un fin. Entonces, las personas son las que buscan el bien común. Las organizaciones o las empresas son los vehículos a través de los cuales logramos ese bien común. Entonces, a la pregunta expresa es, yo creo que sí. Yo creo que la matriz de bien común nos sirve y nos es aplicable a todos. Y en la parte de la colaboración entre empresas y fundaciones, yo creo que las empresas tienen muchas herramientas para generar valor a la sociedad. Y una de las herramientas más fuertes de las organizaciones grandes son las fundaciones empresariales. Yo creo que un elemento muy importante de la responsabilidad social es la filantropía estratégica. No confundamos responsabilidad social con filantropía, ¿no? La responsabilidad social es el bien común, es lograr que la sociedad esté mejor con nuestra aportación. Si uno de los brazos para aportar a la sociedad es la filantropía estratégica, porque en el ayudar al otro, yo me ayudo a mí también como organización, creo que es muy válido, ¿no? Y de repente podría parecer que es un poco maquiavélico el decir, oye, ayudo a estas causas porque contribuye a mi negocio. Y yo creo que no, yo creo que la filantropía estratégica es el nuevo modo de la filantropía empresarial, se debe de mantener, no creo que la filantropía deba de desaparecer, pero no creo que es el único camino para lograr, es más, no sustituye la responsabilidad social empresarial. La filantropía no sustituye la responsabilidad social empresarial, es un brazo de la responsabilidad social, y es muy necesaria porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen muchísimo bien gracias a los donativos de personas individuales o de personas morales, dígase de empresas, que suplen una ausencia muy importante del Estado. Entonces, si lo entendemos como una solidaridad y una visión en la que todos de alguna forma u otra aportamos a la sociedad, creo que la filantropía estratégica sigue siendo una actividad muy importante dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Ana Paula. Y pues con esto damos por terminado esta sesión. Le pasaré para que nos brinde un mensaje final al doctor Miguel Ángel Santinelli y comparto en estos momentos el reconocimiento que la universidad y la facultad te hacen. Adelante, doctor Santinelli. Pues muchísimas gracias, Ana Pau. Excelente presentación, excelentes reflexiones. No hay desperdicio en ello. De verdad sigue dándonos luz en este camino y en esta combinación tan estratégica que has logrado desde el bien común, la doctrina social de la Iglesia, poner a las personas o la dignidad de las personas y a las personas el centro de la toma de decisiones de todo lo que hacemos con una visión de solidaridad, de subsidiariedad, pero sobre todo de deuda social y de búsqueda del bien común. Muchísimas felicidades y seguramente tendremos más espacios como este con tu compañía. Muchas gracias, Ana Pau, muchas gracias a todos los que nos escuchan y estaremos compartiendo los siguientes webinars donde tendremos actores destacados, como lo ha sido sin duda la casi doctora Ana Paula Fernández del Castillo. Muchísimas gracias, doctor Santinelli. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Cuídense mucho. Recordarles que en estos momentos inician las sesiones informativas, tanto de los distintos programas del posgrado, de la maestría en línea, de la maestría presencial y del doctorado en cada una de las ligas que les fue enviada. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche.